Alexis Gómez de Gracia, nuevamente aquí en Entrevistas con Alexis Gómez de Gracia. Hoy tenemos un invitado súper especial, pero les quería recordar, antes de iniciar la entrevista y presentar a nuestro invitado, que este segmento es patrocinado por Servicios RB y Construcciones. Contacto el señor José Robles, lo pueden contactar al 389-2976, 6890-1917. Ellos son especialistas en estanques decorativos. Si usted quiere tener un estanque en su jardín, algo espectacular que llame la atención de sus vecinos, de sus amistades, pues tiene que llamar al señor José Robles, 6890-1917. Servicio y Construcciones RB. También llega este segmento por una fina cortesía de nuestro gran amigo de Servicios Alex. Todo en jardinería, pintura en general, diseño de jardines, soldadura, movimiento de tierra con equipo pesado. Aquí pueden contactar al señor Alexis Rodríguez al 6386-2724. Tenemos también a Cerrajería Gómez, todo en cuanto a cerrajería, llaves maestras, soldadura menor, confección de llaves. Se pueden contactar con el señor Honorio Alberto Gómez al 6634-1679. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero presentarle un poquito para que conozcan a nuestro invitado del día de hoy. Una persona con la que me siento honrado en decir que somos amigos hace más de 20 años. Él tiene una maestría en innovaciones educativas con especialización en entornos virtuales de aprendizaje. Tiene una maestría en adaptación social, universidad abierta y a distancia. Tiene un posgrado en tecnología educativa en la Universidad de Cartago. Tiene una maestría en orientación y consejería de la Universidad de Panamá. Tiene un posgrado en dificultades en el aprendizaje de las matemáticas de la Universidad Udelas. Tiene una maestría en psicopedagogía de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. Él es licenciado en docencia matemática de la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en educación con énfasis en didáctica de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Tiene un posgrado en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Tiene posgrado también en docencia de la educación superior. Wow, si seguimos se nos va la hora solamente presentando a este señor que tiene un doctorado, me faltaba decirle, en sencillez y humildad. Una persona súper especial y para la cual pido un fuerte aplauso con nosotros el profesor Gilberto de Jesús Castillo. Profesor, bienvenido. Gracias por la oportunidad que me dan, de verdad, de poder compartir, sobre todo por la invitación que me han hecho para poder dialogar en esta mañana sobre temas muy importantes que nos atañen a todos. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias nuevamente, profesor Castillo. Me siento honrado. He tenido ustedes la tercera entrevista que hacemos. Hemos tenido personas espectaculares aquí con nosotros, personas que tienen testimonio, igual que usted tiene usted el día de hoy. Profesor, usted ha pasado casi toda su vida estudiando. Eso está bueno, eso está muy bueno. Yo quería conversar con usted aprovechando ese bagaje, aprovechando esa experiencia de tantos años, que hablemos un poquito acerca de las ventajas y las desventajas de la educación virtual en nuestro país, en nuestro bello Panamá. Y yo quería, porque se ha hablado mucho de esto, profesor, se habla de que sí, que esto ha perjudicado la educación. Obviamente, tenemos una educación virtual obligada, porque de repente nos llegó hace más de un año una pandemia producida por el COVID-19 que nos obligó, como dicen, nos arrinconó. Nos dejó en la casa por muchos meses
y era o estudiar de forma virtual o no estudiar. Y yo creo que esto nos hubiera dado paso a volvernos locos dentro de la casa sin hacer nada. Entonces, se implementa el método virtual de manera obligada. No fue porque, ay, lo veníamos planificando, no, fue obligado. O lo haces así o no estudias. Sobre la educación virtual yo quisiera iniciar con que usted me explicara o me hablara sobre 3 puntos. Flexibilidad, tiempo y calidad de la enseñanza. Okay, muy bien. Yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que nadie estaba preparado para lo que hemos tenido que asumir de una manera completa. Porque sí teníamos herramientas, tenemos muchas herramientas, pero ¿qué nos ocurre a nosotros? Que a veces tenemos la caja con herramientas, pero no las utilizamos. Hasta que llega una necesidad que nos obliga a hacerlo, ¿no? Tenemos una cultura más de intervención que una cultura preventiva. Nosotros actuamos cuando ya tenemos la situación, cuando tenemos el problema, entonces todo el mundo saca sus herramientas más que para implementar, para dar mantenimiento y para apagar el fuego, como decimos. Y creo que eso nos ocurrió a nosotros. Hace mucho tiempo nos decían, viene el lobo, tenemos que modernizarnos, tenemos que mejorar, pero nosotros veíamos eso como un futuro muy, muy lejano. Llegó una situación que ¿qué hizo? La situación nos obligó. O lo hacemos o desaparecemos, ¿no? En el sentido académico. Y bueno, nos vimos obligados a tener que hacerlo. El primer elemento de flexibilidad es bien interesante, porque siempre nos han enseñado a nosotros que la educación hay que contextualizarla. Fíjese, no, eso no es una palabra nueva, el contextualizarlo. ¿Y qué hemos entendido nosotros, comprendido con respecto a contextualizar? Tal vez es, bueno, si yo trabajo en un área de Darien, yo tengo que ver cómo es el espacio y dar mis clases en base a los ejemplos, a los modelos propios de ese sitio. Si trabajo en el centro de la ciudad, cambia un poco la historia. Eso es parte de la contextualización. La contextualización apunta a las necesidades. Y en este momento, ¿cuál era la necesidad? Teníamos los chicos en casa. Bueno, no solo los chicos, los jóvenes, los adultos también en casa, y teníamos que buscar alguna alternativa. Ahí viene la parte de la flexibilización. Romper el esquema de la modalidad presencial, irnos ahora a una modalidad a distancia con el uso de herramientas virtuales, ¿no? Porque también tenemos algunos que lo están haciendo simplemente a distancia con el uso de módulos o textos escritos y todo lo demás. En la mente muy estructurada de algunos docentes, ese modelo no cambia, porque siempre decimos es que no nos han preparado. Y vamos a capacitaciones todos los años y nunca estamos preparados. ¿No? Yo creo que la pandemia de alguna manera nos ayudó, porque vamos a verlo como una oportunidad, a exteriorizar todo lo que tenemos, sacar todo el arsenal de cosas que teníamos guardadas para ponerlo y ejecutarlo. Miren que una de las cosas que pienso de mí mismo, yo tengo una maestría en innovación educativa y entorno virtual de aprendizaje. La tomé hace como 3 años. Y yo decía, bueno, yo la estoy utilizando. Creía que la estaba utilizando. Pero ahora es que la estoy utilizando, ¿no? La herramienta estaba ahí, ¿no? Pero no le estaba dando el valor, la estaba subutilizando porque de repente creaba una actividad pequeña, algunas cositas, pero no le estamos dando el valor. Y así hay muchos docentes que realmente no están utilizando las herramientas. No estaban utilizando las herramientas, ahora se vieron obligados. Tenemos ahí también un conflicto cognitivo, ¿no? Porque yo no me siento preparado, sobre todo aquel docente que ha venido por 25, 30 años haciendo su trabajo ya conforme a la parte presencial, estructurado a eso, le ha costado mucho. Pero es cuestión pues de mirar la realidad y de alguna manera buscar herramientas que nos permitan entrar en la intervención si queremos hacer un buen trabajo. Hay una palabra que yo uno al trabajo del educador y es la pasión. Cuando usted tiene pasión por algo, usted siempre está innovando. Así es, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, cuando vemos los juegos de fútbol y decimos, oye, pero qué extrema la gente, porque se pinta y se ponen estas cosas. Ahí hay una palabra
que los mueve, la pasión. La pasión. Cuando nosotros tenemos pasión por lo que hacemos, estamos dispuestos a buscar todos los medios. Y eso es lo que implica la flexibilidad. Romper con el esquema que tenemos y buscar las herramientas, los procesos, las modalidades que nos permitan a nosotros seguir trabajando con calidad, porque mucha gente piensa que la educación a distancia no es una educación de calidad. Y pienso que eso es un poco debatible. Eso depende de cómo nosotros ofrecemos esa educación, ¿no? Si nosotros buscamos las mejores herramientas, hacemos el mejor acompañamiento, cuidamos ese proceso de calidad, definitivamente que vamos a tener buenos resultados. Pero, ¿qué conceptualizan mucho como educación virtual? Estar frente al computador, frente a la pantalla del celular, de la tablet, ¿no? Y leer y contestar cosas, ¿no? Hay muchas formas de crear interacción y procurar que haya verdaderos aprendizajes en estos alumnos, ¿no? Pero eso depende un poco también de la actitud del docente. Mientras el docente y las autoridades educativas, pero yo pienso en el docente porque si nosotros a nivel de sistema no podemos hacer cambios tan estructurados, yo puedo hacerlo a nivel de mi institución, a nivel de mis clases. Por eso es que a veces, aunque no es muy buena, son buenas las comparaciones, decimos, no es que este profesor no es aquí, no es que de repente el profesor tenga algo diferente, su forma como lleva la clase, las estrategias didácticas que utiliza, el enseñar desde la mente del que aprende, que eso debería ser un elemento importante para nosotros como docentes. No piensen en ti, piensa en el que aprende. Siento que debe haber en el docente una empatía con el estudiante. Así es. Muchas veces no hay empatía y por eso el estudiante se pone a veces rebelde inclusive, claro, en la clase. Y no solo estoy hablando de niños de primaria o de secundaria, me refiero a estudiantes de universidad. Así es. Donde el estudiante, este profesor me cae mal, este profesor, ¿por qué? Lo que pasa es que el profesor nunca tuvo empatía con el estudiante y se colocó en el lugar del estudiante. El profesor ni siquiera, así como todos podemos tener dificultades en un momento determinado, así el estudiante puede llegar con un problema un día a la clase. Así es. Obviamente, el estudiante no es que se va a aprovechar de esta situación para volverse un estudiante fresco. Claro. Profesor, un gusto. Bueno, señores que nos ven y nos escuchan, tenemos al magíster, el profesor Gilberto de Jesús Castillo. Un gran honor tenerlo. El profesor Castillo es catedrático en la Universidad Udelas y catedrático en la Universidad de Panamá. O sea, tenemos a una persona muy capacitada el día de hoy con nosotros en entrevista con Alexis Gómez de Gracia. Si quieres seguir viendo estas entrevistas, por favor, suscríbete a mi canal, Alexis Gómez de Gracia, y activa la campanita de notificaciones. Dile a las personas, a tus amistades, que se suscriban y activen la campanita. El profesor Castillo habló de algo importante, profesor, la pasión. Yo considero que si usted no tiene pasión en la vida por lo que usted hace, de nada sirve. Usted puede tener toda la tecnología del mundo, las computadoras de última generación, los mejores celulares, pero si usted no tiene pasión por dar su clase, por impartir esa materia, porque ese estudiante aprenda, de nada va a servir. La pasión es como cuando las personas se enamoran, profesor. Dios, visitan esas novias en lugares lejísimos y la quieren visitar todos los días y la llaman todos los días porque hay una pasión. Es diferente cuando ya pasaron 15, 20 años de matrimonio, ya la pasión baja, ¿no? Entonces, quiero que me ahonde un poquito más en ese punto de la pasión por lo que hacemos. Porque, profesor, yo siento que a veces hay docentes con un factor importante, que es el amor por el estudiante, que lo llamábamos antes, ¿cómo lo llamábamos? Vocación. Esa vocación yo la relaciono con amor. Así es. Me gustaría que nos ahondara un poquito en la pasión, sí, y en esa vocación del docente. Voy a retomar el ejemplo que usó de los enamorados, ¿no? Que siempre decimos que, bueno, ya después de muchos años como que se va apagando
la llama, y creo que esa es la frase correcta. Nosotros permitimos que se apague, ¿no? Porque esto es cuestión de mantenimiento, ¿no? Nosotros iniciamos con todo el ímpetu que se puede tener, hacemos lo mejor, buscamos lo mejor, pero con el tiempo nos vamos como conformando a lo que hay en el contexto, ¿no? Y ya veo lo que hacen otros, yo digo, bueno, pero si yo lo hago de esta manera, y fíjate que los otros no se esmeran mucho, y ganamos lo mismo, porque ahí viene la parte esta económica, que es importante, porque no vamos a decir que la parte económica no es importante, pero no debe ser el único elemento que tenga. ¿Qué nos toca a nosotros con respecto a la pasión? Mantener viva la llama por el trabajo que tú haces, ¿no? Yo tengo una frase en mi vida, una frase que utilizo, que es que el docente que se cree un producto acabado, está acabado, ¿no? El día que usted piensa que todo lo sabe y deja de buscar nueva información, de perfeccionarse, usted es mejor que se alejen de ese docente, porque ese docente se va a echar a perder. Eso es como el agua que corre y el agua que no corre. El agua que se estanca, por ejemplo, estos lagos que a veces uno llega y cuando ve la superficie del agua está llena de moho y verde, y hasta a veces tiene olores que no son tan agradables, a diferencia del agua de un río que corre y la corriente trae agua diferente, nosotros podemos elegir qué clase de agua queremos ser, ¿no? Y ahí implica un poco el aspecto de eso, apasionarte por lo que tú haces. Tú vas por la calle y tú ves algo que para otros parece basura y tú lo recoges, tú dices, esto me sirve para mi clase. Estás en el cine viendo una película, con un ojito te estás divirtiendo, pero con el otro estás pensando en cómo puedo utilizar esto para mis clases, ¿no? Entonces ese es un poco el procurar que sea tu profesión también sea un estilo de vida, ¿no? Y tratar de alimentar siempre ese elemento para entregarle a las personas a las que uno tiene la oportunidad de servir siempre algo diferente. Y tiene que ver mucho con la vocación, lo que hace un momento mencionaba. A mí me ha tocado conversar con estudiantes universitarios que estudian en el área de educación, y yo les pregunto, ¿qué te motivó a ti a estudiar esta carrera? Lo pasa con licenciados, incluso con profesores. Llegan licenciados a formarse como lo que llamamos la formación pedagógica, y algunos me dicen, es que no conseguí más nada que hacer. Y fíjense que intenté muchas facultades y aquí es donde pude entrar. Ya eso nos va dando, nos va marcando algunas necesitas, nos dicen aquí hay algo con lo que hay que trabajar. No es imposible que nosotros con esa persona no podamos hacer algo. O sea, si tú estás aquí y tú tienes la disposición, tú vas a mejorar, tú vas a cambiar, claro, y al final te vas a enamorar. Porque la palabra enamorarse, que es lo que yo pienso que hace que las parejas al inicio se mantengan así, que quieren estar juntos todo el día y cierra tú el teléfono, no sé. Es eso, estamos enamorados de esa persona. Cuando usted se enamora de su trabajo, usted sueña, usted respira, usted suda, ¿verdad? Ese trabajo. Porque es parte de tu vida, no es un abrigo que te pones y te quitas, sino que es parte de tu vida. Y yo aquí veo, opino esa pasión y ese amor por tu profesión, claro, o por lo que tú haces. Por ejemplo, yo he dictado durante muchos años seminarios, ya al día de hoy ya más de 1000 y tantos de seminarios, y yo recuerdo que he dictado, por ejemplo, por decir algo, un seminario que se llama Autoestima y Valores Combinación para el Éxito. Probablemente lo dicté más de 60 o 70 ocasiones. Pero siempre que hacía el seminario iba mejorando, iba cambiando cosas. Y recuerdo que en una ocasión el profesor, que también es director de teatral y actor, me apoyó en un seminario, me acuerdo, en un hotel de la localidad, donde usted hizo un pequeño acto con un grupo de teatro que duró, si acaso, 7 minutos, pero que le dio otro matiz, claro que sí, al seminario ese día. Y la gente me decía y me felicitaba, oye, pero qué bien, o sea, no solo fue la motivación, sino que tuvimos dentro del seminario una obra de teatro. Entonces, es el innovar. Claro.
y el tener esa pasión por mejorar y el amor por lo que tú haces. Hay dos palabras que se parecen mucho, que son las palabras experiencia y experto. Muchas personas, cuando uno le pregunta cuántos años tienes haciendo eso, te dicen, yo tengo 25 años de experiencia. Y yo les digo a veces, mira, no tienes 25 años de experiencia, tienes uno, pero agarraste ese año y le sacaste 24 fotocopias, ¿no? Porque lo que tienes son 24 años igual al primero. La experiencia se aprovecha para convertirte en un experto, porque es un mejoramiento continuo. Si yo lo hice de esta manera, yo debo revisar lo que hice, debo hacer un ejercicio de autoanálisis. Mira, esto fue funcional, esto no, esto hay que cambiarlo, vamos haciendo el control. La siguiente vez, como usted dice, de repente dio 60 veces un seminario, pero cada vez hizo algo diferente. Claro que sí. Porque cada experiencia te ayuda. Uno dice, mira, esto fue bueno, pero esta parte creo que hay que mejorar. Y en la siguiente ocasión vamos mejorando eso y sale otro elemento y uno dice, esta otra parte. Por eso es que nosotros no podemos decir, pues, hay una frase por ahí que dice que cada maestro con su librito. Y una vez yo la analizaba, yo decía, ojalá no sea el librito de páginas amarillas que a veces uno ve que tiene algunos docentes, no porque el librito era de color amarillo, sino porque por el tiempo se pusieron de ese color amarillo, ¿no? Y esa persona lo que repite es el mismo patrón. Nosotros tenemos que procurar convertirnos en expertos de la educación. Profesor, y yo recuerdo en la universidad, estudiantes de niveles de grados superiores, Ajá. le decían al que iba llegando, ¿con quién te tocó? ¿Con el profesor fulano? Ay, mira, este te va a dar esto. Exacto. Oye, inclusive tengo los ejercicios, los es. parciales, los tengo en la casa. Así Si es. tú quieres te lo traigo. Exactamente. Oye, y el profesor daba todos los años, y tenía 20 años de estar en la universidad dando clases, y daba todos los años la misma cosa. Así es. Ese es un docente que se convirtió en agua estancada. Agua estancada, ese no fluye. No fluye. Profesor, migración de un proceso presencial o mixto a un proceso 100% virtual. Ok. Yo pienso que ese proceso 100% virtual, con características plenas de calidad, nos debe tomar algo de tiempo más. No es imposible. ¿Qué ocurre? Nosotros ahora, entre comillas, migramos a la parte virtual. Y casualmente yo comentaba con alguien esta semana y le decía, fíjate, nosotros ahora conocemos la herramienta, pero ahora nos toca potenciar la herramienta, buscar las estrategias, buscar los elementos que nos permitan realmente poder decir que estamos dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Yo creo que hay que trabajar con el docente para que él sepa que es un entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Pensar, como hablamos hace un momento, la parte empática, esa persona que va a estar detrás, porque si es 100% virtual, esa persona solo va a tener, entre comillas, una vez más digo, el contacto con la pantalla y lo que ve allí, pero no con una persona. Entonces, ¿cómo hago yo como docente que mi presencia se pueda sentir a través de las diferentes actividades que hace el estudiante? Entonces, eso es un proceso en el cual tenemos que trabajar ahora. Ya tenemos la virtualidad, está aquí. Y yo pienso que nosotros no vamos a regresar, como muchos dicen, a nuestra realidad. Estamos anhelando volver a nuestra realidad. Si nosotros volvemos a lo mismo, después de este periodo que nos ha permitido crecer de alguna manera, es como tirar a la basura todo el esfuerzo que se ha hecho. No aprendimos nada. No hemos aprendido nada. Yo pienso que a partir de esta experiencia las escuelas deben ofertar educación virtual, educación semipresencial, educación presencial. Que incluso el alumno tenga la oportunidad de escoger en qué sistema le gustaría trabajar. Y nosotros preparar las mejores herramientas. Llegar a virtualidad 100% es posible, pero tenemos entonces que revisar el modelo, ¿no? Y procurar que la mente de quien prepara programas totalmente virtuales no sea la misma del que prepara para una clase presencial, porque no es llevar la presencialidad
a la virtualidad. Son dos modalidades totalmente Así es. diferentes, ¿no? Entonces necesitamos, si realmente queremos tomar ese compromiso, trabajar con todos los sectores que van a estar involucrados, los agentes, los miembros de esta comunidad, y procurar entonces hacer los cambios asertivos que nos permiten llegar a una virtualidad al 100%. Profesor Castillo, ¿cómo este cambio en el modelo de enseñanza-aprendizaje ha afectado a los actores principales, docentes y estudiantes? Sí, eso es bien importante. Tener presente que no solo afectó a los alumnos y al padre de familia, que a veces dice que nosotros somos los más afectados. El docente también, porque él no estaba preparado para un cambio así tan abrupto, ¿no? Él tuvo y está aprendiendo en la marcha todavía. Entonces, yo creo que aquí no solo se afecta de alguna manera el aspecto académico, que es el que a veces nosotros vemos. Lastimosamente nos enfocamos solo en la parte académica, sino el aspecto emocional, ¿no? El estrés que provoca el tener que estar sentado, en el caso del estudiante, frente a una máquina y escuchar tranquilo, ¿verdad? Cuando tengo otros elementos que yo puedo revisar allí también, ¿no? El docente, el tratar de tener el control de una clase de 30, 40 alumnos que están cada uno en su casa, ¿no? El querer controlar esa niña. Yo pienso que no es tanto el tener el control, porque eso es lo que nos lleva a estos estadios de estrés, me duele la cabeza, me duele la espalda, no, porque estamos queriendo llevar este proceso de una manera que no es correcta. Nosotros por eso es que tenemos que crear espacios de interacción y disfrutar. Miren, yo tengo que decirle algo. Nosotros no vamos a lograr tal vez que el estudiante aprenda la misma cantidad de contenidos que aprendía de manera presencial en la forma virtual. Pero lo que sí podemos lograr es que lo que él aprenda, lo aprenda bien, ¿no? Y ahí volvemos al punto donde partimos, la flexibilidad, ¿no? El currículo, una de las características que tiene que es flexible. ¿Qué implica que es flexible? Que yo observo los contenidos y yo lo puedo clasificar enseguida en tres tipos de contenidos: fundamentales, necesarios y complementarios. ¿Qué es un contenido fundamental? Que solo se da en ese grado o en ese nivel. Eso es fundamental, yo no lo puedo dejar de dar, lo debo dar. Hay algunos necesarios. Si yo estoy, por decir algo, entré en la universidad, primer año de la universidad, yo requiero de algunos contenidos previos para poder comprender. Eso es necesario. A veces tenemos que hacer lo que llamamos un diagnóstico para ver los conocimientos previos de los alumnos, y si no están muy fuertes, entonces hay que trabajar en ello para poder montar lo fundamental. Pero hay muchos contenidos complementarios, que si los dejo de dar, no va a ocurrir nada. O los podemos dar de una manera superficial, o invitar al alumno a que busque información en internet. Muy bien, profesor Castillo. Muchas veces escucho colegas, bueno, porque los que no saben, yo he tenido la gran bendición de Dios de ser docente durante 10 años y he sido director en colegios particulares. Y muchas veces escuché a los colegas decir: lo que pasa es que el docente no es valorado. El docente no es valorado. Y yo veo desde un punto de vista. He hablado con otras personas, profesionales de otras carreras, y dicen: pero es que el profesor está sobrado, tiene 3 meses de vacaciones, entra a las 7 de la mañana y sale a las 2:30 de la tarde, 3 de la tarde como máximo, se va a la casa y ya... No, el profesor no se va a descansar. No. El profesor va a la casa a planear, a calificar, a crear exámenes, a crear su clase, a preparar su clase, a preparar módulos, tantas cosas. Y el docente, el buen docente, sabe que tiene que prepararse todos los días, porque si no, como usted utiliza una palabra que me la voy a robar de ahora en adelante, claro. Agua estancada, hasta mal olor coge el agua estancada. Entonces el docente se queja por un lado, dice: no soy valorado. Y por otro lado, en otro punto, dicen otros profesionales, el docente está sobrado. Pero yo no creo que esté tan sobrado, porque cuando yo tuve la oportunidad de ser docente era porque cubría 2 posiciones dentro de las empresas.
era docente por un lado, pero era director administrativo de la misma empresa, de la misma escuela, o era director académico, o dos salarios dentro de la empresa, que al unirse hacían un buen salario. Claro. Pero veía a mis colegas ganando poco salario y dando muchas horas de clase. Así es. Yo creo que la pandemia ha ayudado a que los que están en casa, que les tocó ayudar a sus hijos desde la casa, se dieran cuenta que el trabajo del docente no es fácil. Porque muchos de ellos con una o dos personas en casa no sabían qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera se han dado cuenta que el trabajo no es como se pensaba, ¿no? Hay otras profesiones donde usted sale de su empresa y usted llega a su casa y usted sí se olvida. Se desconecta. Se desconecta. Acá no. Y no solo la parte de planificación. Te vas pensando en ese alumno que no está llegando a tu clase, ahora que estamos en la modalidad virtual, o te vas pensando en el alumno que estuvo triste todo el día, en el problema que te contó un estudiante. A veces es muy fácil decir, no, es que los problemas de la casa son de la casa y los del trabajo son del trabajo, pero nosotros somos un solo ente. Y donde nosotros vamos, llevamos todas las situaciones. Entonces, eso se suma a todo el otro cúmulo de trabajo que nosotros tenemos que realizar, ¿no? El revisar una prueba, el estructurar una clase, no es como ir a leer, no, yo tengo que buscar las mejores estrategias, tener un repertorio que de alguna manera me permita crear un ambiente que sorprenda a mis alumnos y los mantenga cautivados. Y ahora en la educación a distancia, usando las herramientas virtuales, es más difícil. Entonces nosotros tenemos que estar todos los días reinventando el trabajo que hacemos, buscar herramientas de interacción, buscar sitios web, ¿no? Para que los muchachos también se sientan más interesados. Y estar preparados, profesor. ¿Por qué? Porque he escuchado testimonios de colegas que dicen que a veces los estudiantes en son de burla le dicen, ay profesor, pero es que eso no se hace así, ¿sí? Eso se entra acá y se hace acá. O sea, le dan una clase dentro de la clase al docente, en la parte tecnológica, me refiero. Entonces, el docente muchas veces, pero si yo era el que dominaba en el salón y yo tengo el dominio de mi materia, pero ahora esto con la virtualidad que viene amarrado con tecnología e innovación, se sienten un poquito como temerosos a veces hasta de dar la clase, y esto causa un estrés tremendo. Profesores con dolores de tortícolis, el cuello, la espalda, la ciática, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque los estudiantes, con todo esto de la tecnología, los estudiantes van 2-3 pasos adelante. Por eso el docente diariamente se tiene que estar preparando. Hay un elemento que usted mencionó que fue la parte de sentirse valorado, de que no nos valoran, ¿no? Y yo siempre le digo a mi colega y le digo también a mis alumnos, fíjense, uno mismo hace que la gente lo valore. No esperes que otros vean el valor en ti si tú mismo no dejas una estela que les permita ver que ellos vean el trabajo que tú estás haciendo. Nosotros no nos debemos tirar las flores. Tu trabajo va a hablar por ti, ¿no? Y qué bueno cuando tú te encuentras exalumnos, ¿verdad? Y lo ves que son funcionales, trabajan y te saludan, ¿verdad? O sea, porque hay gente que a veces se esconde, pero hay gente que te ve y te saluda, mi profe, ¿usted se acuerda de mí? Imposible a veces acordarnos de todos ellos, nos acordamos a veces de sus caritas, pero no nos acordamos específicamente quién es, ¿no? Y ellos dicen, no, usted no se acuerda que usted me dijo una vez tal cosa, o sea, el poder de las palabras también, de lo que uno le dice a un joven, cómo lo impacta, ¿no? ¿Qué recuerda el alumno de un docente? Más que el conocimiento que le compartió, las actitudes de ese docente. Lo recordamos porque se interesaba por mí, porque estuvo pendiente siempre en lo que yo presentaba, me daba buenos consejos, como también lo puedo recordar por malo, ¿no? No daba la clase, no iba, siempre me gritaba, me exhibía. Entonces yo pienso que nosotros de alguna manera tenemos que pensar que nosotros más que una institución, más que representar una institución, nosotros mismos, ¿verdad? Nos representamos a nosotros. Claro. ¿No? Porque donde usted se mueva, la gente lo va a recordar a usted. No sé dónde me dio clase, pero mira, ese profesor fue bueno por esto, por esto. Sí. Hace unos 3 o 4 años estaba yo en un mall y fui a un almacén, y cuando acuerdo una niña iba con su mamá y, profesor, ¿cómo está?
Así es. Mire que ni la recuerdo. Así es. No pasa. Pero me agarró y me abrazó. Claro, y la mamá, yo claro. lo quería conocer, que ella siempre Sí. me hablaba de usted, Así que es. no sé qué. Y yo estaba pechón, profesor, Claro. como decimos en buen panameño, ¿no? Estaba así todo, wow. Y entonces las personas que estaban alrededor voltearon a ver, este es el profesor más bueno, que no sé qué. Entonces, tiene su recompensa Así es. el ser docente. Aquí, y quiero mencionar aquí a mi estudiante Luis Rodríguez, fue estudiante de bachillerato, yo fui su profesor. Claro. Y estoy altamente complacido y satisfecho porque él es un emprendedor. Claro. Y yo les puedo decir, yo puse un granito de arena y 4 o 5 de esos estudiantes del grupo de él hoy día son emprendedores, tienen negocios y son jóvenes entre 19 y 20 años. Así es. Entonces, eso es creo que la recompensa Claro, más grande para un claro. docente. Lo que pasa es que si nosotros vamos a ver el valor, o sea, pensar en que el valorar al docente es pagarle el mejor salario, simplemente, entonces yo pienso que eso es muy fácil, ¿no? Bueno, ahora le subieron el salario, los docentes, por ejemplo, en el sector público ganan muy bien ahora. Exacto. Entonces diríamos que ahora sí es valorado, pero en realidad eso no es el aspecto solo de valoración, va mucho más allá el respeto. Ahora, todas las cosas trabajan por reciprocidad, ¿no? Si yo te atiendo bien, si yo trabajo contigo de la mejor manera, eso va a volver, ahora o después, va a regresar de la mejor forma. Mire, no es nada más gratificante que llegar a un sitio, como usted lo menciona, usted llega a un consultorio médico. Profesor, ¿usted no se acuerda que usted, el doctor que te está atendiendo? Llegas a un restaurante y la persona que está, profesor, ¿se acuerda de mí? No, o sea, uno dice, oye, mira, qué bueno, o sea, son huellas que tú dejaste. Yo pienso que la persona que inicia en este campo no sabe realmente el poder que tiene en sus manos, el poder marcar vidas de manera positiva y dejar huellas que perduran, porque a lo mejor nosotros ya no lo recordamos. Es más fácil al estudiante recordar a sus docentes que un docente recordar los miles de alumnos que llegan a pasar por sus manos, pero qué bueno que el muchacho se acerca y se identifica. Eso significa que ahí se creó una buena relación. Profesor, y en esto voy a la palabra de Dios. Yo aprendí de la Biblia, de la Claro. Santa Palabra, la parte del sembrar. Claro, así es. Esto, lo que estamos haciendo nosotros es una siembra. Así Y es. todo el que siembra cosecha. Así es. Entonces, hay un refrán muy conocido, que el que siembra viento cosecha tempestades. Entonces, ¿por qué no mejor sembrar en estos estudiantes amor, cariño, Así es. comprensión y tener empatía con el estudiante? Así es. Mire, yo siempre usé en mi modelo de enseñanza y lo sigo utilizando 2 palabras. Yo digo que se enseña con amor y vigor. Esas 2 palabras son claves. O sea, el hecho de que yo pueda ser un profesor que exige, un profesor que procura que sus alumnos sean muy estructurados, eso no significa que yo los deje de amar, ¿no? Entonces yo tengo que combinar esos elementos, enseñarles con amor, crear un ambiente que irremediablemente invita a aprender. Fíjese, no le queda otra opción que aprender. El poder valorar a ese alumno que a veces sus compañeros se burlan de él, bueno, le hacen bullying, como decimos ahora, ¿no? Y que ese muchacho se siente tan bien en tu clase porque tú creaste un ambiente que él pregunta, porque él sabe que nadie se va a burlar de él, porque muchas veces los docentes llegamos a ser crueles con nuestros alumnos y a veces decimos palabras de una manera muy jocosa, pero que pueden afectar a nuestros estudiantes. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar un modelo de pedagogía del amor que nos invite siempre a enseñar. Si usamos el modelo de Jesús, yo no me imagino a Jesús, un hombre solo que andaba por ahí así tranquilito y a todo el mundo le sonreía. Claro que sí, le mostraba su amor, pero también los corregía cuando tenía que hacerlo, pero nunca los dejó de amar. No. Entonces yo pienso que eso también es parte de lo que a nosotros nos corresponde, enseñar, pero enseñar con amor. Y siempre tan interesados en la persona que aprende. Y aquí hay un elemento que también yo quiero destacar, que es la parte de a quién le enseñamos. ¿Quién es esa persona que aprende? Es un ser humano, ¿verdad? Que por todo su cuerpo le corren nervios. Que cuando usted menciona la palabra parcial, semestral, ejercicio, taller sumativo, y de alguna manera le crea estrés, ¿no? Que se motiva para alguna cosa, se desmotiva por una calificación, con un problema de casa.
nosotros tenemos que saber que son personas, que no le estamos enseñando un artefacto. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esa persona también, valorar ese ser que tenemos allí y crear siempre ese vínculo, ¿verdad? Alumno-profesor, profesor-alumno, incluso con el hogar, ¿no? Para procurar entonces tener los mejores resultados. Gracias. Señores, estamos conversando con el magíster Gilberto de Jesús Castillo, catedrático de la Universidad Nacional de Panamá y de la Universidad Uddelas. En este momento, profesor, quiero saludar a todas esas personas que nos ven en Colombia. Un saludo para la bella Colombia, para Venezuela, me escribió una persona de Argentina, dice, ahí le voy a comentar, porque muchos ven pero no comentan. Comenten también las entrevistas de Argentina, de México, de Ecuador. Así que le mando todo mi cariño, de República Dominicana, todo mi cariño, y gracias por confiar en este proyecto y por estar con nosotros. Recuerden decirle a sus amistades que se suscriban y activen la campanita de notificación en el canal Alexis Gómez de Gracia. Profesor Castillo, ¿cómo lograr un 75% de atención de un estudiante en una clase virtual? Que no nos apague la cámara, profesor, claro. Que nos apague la cámara. ¿Será porque los docentes son muy feos o son muy aburridos? ¿Qué es lo que pasa? Que los estudiantes se esconden. Aquí viene un elemento, una palabra que no sé si existe, ¿verdad? La palabra sobreaprendizaje. Que dice que 1.300.000 personas, aquí es un país con 4 millones de habitantes, sí, para los que me están escuchando fuera del país, 4 millones de habitantes, pero 1.300.000 personas no tienen acceso a lo que es la parte de internet o computadoras. Estamos hablando de zonas de repente apartadas. Así es. ¿Cómo se le va a enseñar a estos jóvenes estudiantes y niños con estas dificultades? Porque es una realidad. Sí, bien, es importante que, y haciendo un poquito de docencia, tal vez no, nosotros podamos saber que existen 3 tipos de modalidad de estudio. La modalidad presencial, semipresencial y a distancia. En el componente a distancia puede ser por virtualidad o puede ser con componentes tradicionales. Llamémosle componente tradicional una guía de aprendizaje, un cuadernillo, un USB con información, que el que tiene una computadora no tiene internet, pero tiene una computadora puede descargarlo. O sea, nosotros tenemos que reestructurar la estrategia. ¿Qué ocurre? No todos tienen acceso a internet. De repente podemos darle una tablet a todos los estudiantes, pero no tienen internet. Entonces vamos a quedar al final en lo mismo. Hay que hacer un verdadero estudio de esos aspectos. Y va a ser funcional en algunas áreas que trabajen con una guía de aprendizaje. Entonces invirtamos para esa área en una guía de aprendizaje. Fabuloso sería que pudieran llevar allá un servidor y que todos en esa comunidad puedan tener acceso a internet, pero eso a lo mejor va a tomar un poquito más de tiempo. Pero lo que sí podemos es tener los recursos que ellos necesiten. En este caso, hablando de recursos, llamémosle recursos a un cuadernillo, a un documento escrito también. Sí, porque también en este momento inclusive a una persona que está en un área apartada de la ciudad, ajá, donde un niño que de repente nunca ha visto una tablet o una computadora laptop, también es como darle a una persona un Ferrari pero claro, que no sabe manejar, claro, no sabe conducirlo. Así entonces es. El niño va a quedar ahí y de repente lo va a agarrar para por ahí, lo tira por acá y le va a dar un uso diferente. Le va a dar el uso no correcto. Así es, exactamente. Profesor Castillo, quería hacerle una última pregunta, porque yo sé que usted es una persona muy ocupada y después tiene compromisos en otros lugares. ¿Cómo hacemos los docentes con la copia dentro de las clases virtuales? Los estudiantes se copian mucho. Usted está dándole la clase y el estudiante está con el celular acá, está con la computadora acá, y me lo han dicho colegas, ¿no? Y me dicen, oye, se andan copiando y que no sé qué, y el docente se molesta porque dice, oye, me están haciendo trampa. También se copian en los trabajos. Usted le pone un trabajo y agarran y copy-paste. Hoy es más sencillo con toda la tecnología. ¿Cómo hacemos para que se cese la copia? Yo he escuchado por allí que dicen que a veces la situación hace ladrón. No sé si he escuchado ese dicho, ¿no? Sí. Si yo dejo algo por allí y hay una persona que lo puede tomar, lo toma. La ocasión hace al ladrón. ¿No? ¿Qué pasa? Si usted
estructura asignaciones que simplemente pueden ser contestadas con buscar información y pegar. Hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro. El conocimiento hoy día está a un clic. Antes, cuando nosotros estudiábamos y queríamos información, o nos la daba el profesor, o íbamos a la biblioteca y transcribíamos, igual estábamos haciendo copiar y pegar. Simplemente que en el caso de nosotros teníamos que mirar el libro y transcribir. Muchos aprendimos a hacer resúmenes, aprendimos a hacer inferencias, ¿no? Para no tener que escribir todo. Si nosotros queremos que el alumno deje de copiar, tenemos que buscar formas diferentes de preguntar, que él tenga que reflexionar sobre algo que leyó. Es más, yo te voy a ayudar, no tienes que copiar y pegar. Aquí está la información que quiero que analice, y vamos a analizar con el estudiante, y vamos a revisar con él, vamos a crear ese espacio interactivo donde al final él se lleva el conocimiento que él construyó, más que información, porque hay una diferencia entre información y el conocimiento. La información yo la encuentro en un libro, en un sitio web, en cualquier sitio, pero el conocimiento no. Para crear conocimiento hay que entrar a agua más profunda, y ahí es donde viene el rol del docente, con las estrategias que él utiliza, para invitar al estudiante a pensar. Mire, nosotros estamos viviendo en un siglo en donde requerimos un individuo más pensante. ¿Y por qué a la gente le duele? Dice, me duele a veces pensar, porque no están acostumbrados. Nosotros no hemos creado estrategias que inviten al estudiante a pensar. Entonces yo creo que nosotros tenemos que dejar ya a un lado esa estructura tradicional del cuestionario, que aunque no se escribe, trabajamos de esa manera. Yo te digo algo, tú me respondes algo, y llevar al estudiante un poco incluso al emprendimiento cognitivo, porque valoramos mucho la parte del emprendimiento económico comercial, y es muy bueno, pero imagínate un alumno que pueda hacer eso y también tiene una mente emprendedora. ¿Dónde va a llegar ese estudiante? Entonces yo pienso que tenemos que trabajar también el aspecto cognitivo con el estudiante, recordarle que él es un ser pensante, pero eso lo vamos a lograr cambiando un poco lo que hacemos cuando estructuramos nuestras clases. Más que crear un estudiante que memorice todo, Claro. crear un estudiante analítico. Así es. No estamos formando autómatas, queremos Así personas analíticas que analicen. Y aprovecho la oportunidad porque, como le decía el joven Luis González, que es el camarógrafo, yo hice un proyecto con ellos que se llamaba Jóvenes Emprendedores. Lo hice en el 2017, en el 2018 en un colegio. Y estos jóvenes, yo les explicaba todo acerca de cómo crear una empresa. Desde la idea, yo les daba una idea, el ejemplo de idea es este, y ellos tenían que crear una idea. Hacíamos la sociedad anónima, hacíamos las licencias comerciales, cómo se hacían los primeros registros contables y cómo se preparaba el producto que ellos iban a vender. Claro. La parte de mercadeo, Claro. ellos abrían en Instagram, en Facebook, abrían páginas para promocionar su producto. El joven Luis González estuvo en el segundo grupo, en el del 2018, que fueron ganadores con creo que era ropa, una marca de ropa, con vivos de mola, que es algo típico de la República de Panamá. Y como le decía, hoy día 5 de esos estudiantes son emprendedores. Claro. Entonces, yo creo que yo puse un granito de arena. Claro. Y ellos captaron la idea y la pusieron en práctica. Es que es importante pensar en qué hace diferente a una persona que lo lleva a ser emprendedor con respecto al que no es. Viven la misma situación, estamos viviendo hoy día la misma situación, y algunos emprenden y otros no. La forma como miran la vida. Eso tiene que ver con ese aspecto de criticidad, de análisis y reflexión. Donde otros ven un problema, ellos ven una oportunidad, ¿no? Si nosotros tuviésemos más alumnos con esa mente emprendedora, no solamente solucionarían problemas pensando en la parte económica, sino en la parte personal, un poco lo que llamamos hoy la resiliencia, ¿no? Frente a las situaciones que nosotros tenemos, podemos tener dos actitudes. Yo puedo reaccionar o puedo innovar, puedo crear. Entonces es trabajar un poco en eso. Mire, aquí en Panamá y en el mundo se habla hoy día de los enfoques por competencia. Y la palabra clave del enfoque por competencia es desempeño. Nosotros tenemos que procurar tener alumnos o ayudar al alumno
a dejar ese esquema de que el que más información tiene es el que más sabe, porque la información yo la busco en cualquier sitio. Lo que necesitamos es comenzar a desarrollar en ellos elementos que le permitan dar evidencia de que están aprendiendo. ¿Y cómo se evidencia? A través de proyectos como lo que usted menciona. Entonces eso es crear en el aula de clase un taller, volverlo un taller en donde vamos a hacer, donde vamos a lanzar ideas, aunque me equivoque, porque en la vida real funcionamos así. Así es. No todo que yo lo hago a la primera me sale. A veces del error aprendo Claro y que mejoro. Entonces también tenemos que crear esa cultura, que el estudiante sepa que equivocarse no es sinónimo de que fracasaste, ¿no? Es una oportunidad que tienes para hacerlo mejor y para darte cuenta que a lo mejor no te resultó con esa forma, busca otra forma de hacerlo, pero trata siempre de hacerlo. Entonces siempre es eso. Y yo le digo mucho a las personas en los talleres y seminarios que yo dicto, yo les digo, yo les doy una información, Claro. pero no es la información, Claro. es la puesta en práctica de la Así es. información que yo le doy. Así. Porque si la información usted la tomó y usted se alegró durante 4 horas o una jornada completa de 7 horas, 8 horas, y usted fue feliz, brincó, saltó, Ajá. tuvo las dinámicas, pero esa información que yo le di, usted no la pone en práctica, en 24 horas se pierde. Claro, claro. Y otro elemento importante, o sea, yo no tengo por qué querer ser igual que otra persona. En este caso, el alumno quiere ser igual que su maestro, que su profesor, ¿no? O entre colegas. Nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas, tomar aquello que yo puedo utilizar, lo que no, ¿para qué me voy a llenar de tanta información? Yo pienso en una historia que alguna vez leí de un pueblo X donde se trabajaba mucho la parte de la cerámica y la escultura y todo esto, y había siempre un maestro escultor. Cuando él se iba a retirar, él reunía a todos los escultores jóvenes de la comunidad y él llevaba su mejor pieza y la tiraba al piso y la destruía. Y le decía a ellos, ahí está mi mejor pieza, la pieza que a mí me llenó de mayor orgullo. Pueden tomar de ella lo que usted cree que le puede necesitar, le puede servir, y a partir de ella hagan su propia obra de arte. Nosotros los docentes le prestamos a los estudiantes algunas cosas, pero ellos tienen que tomar y desarrollar. Pero nosotros somos los que debemos crear en ellos esa actitud también. Toma esta información y trabaja con ella. O sea, Así es. ¿no? Trabaja con esa información. Claro que sí. Así es. Gracias, profesor Gilberto Castillo. A todo ese bello público que me escucha, le quiero dar las gracias por estar con nosotros cada 15 días en entrevista con Alexis Gómez de Gracia. Le puedo decir algo importante porque si no lo hago, no habría hecho nada en esta mañana. Jesucristo los ama. Así sean pecadores, Él los ama. Búscalo y Él te abrirá las puertas de su corazón. Sin Jesucristo, yo no soy nada, y creo que el profesor Así es. Gilberto Castillo Así tampoco. estamos de acuerdo. Ni mi pupilo Luis. Jesucristo los ama y yo los amo también, aunque no los conozca muchos, pero yo sé que están viéndonos y los bendigo en el nombre de Jesús. Profesor Gilberto, Muchísimas gracias. por venir, por su tiempo, que Dios me lo bendiga y espero que nos veamos pronto. Así es, muchísimas gracias. Hasta luego. Acuérdense, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse al canal Alexis Gómez de Gracia. Dios los bendiga.